clase de reclutamiento y selección para aprender un poquito más sobre el proceso y pues aquellas técnicas que nos permitan reforzar, nos permitan entender todo este proceso. ¿Ok? Muy bien, comienzo a compartir nuestro material de hoy para que estemos todos alineados. Y como siempre, a mí me gusta saber cómo se encuentran, cómo están llegando a clase hoy. Yo estoy llegando un poquito dolorida, sin darme cuenta, me golpeé con la mesa justo aquí, hace un minutito antes de entrar, así que espero que estén mucho mejor que yo y que siempre se estén fijando por dónde se van agachando. Y al mismo tiempo, contarles que nuestra clase de hoy es de uno de los procesos centrales de reclutamiento y selección. En este caso, pues, selección por competencias. ¿Ok? Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas. Justo ya estamos por aquí, veo algunos. Me gusta a mí esta pequeña dinámica que es para verificar cómo llegamos, si alguno de estos estados emocionales, actitudinales nos representa. Cuéntenme, chicos, si llegan como el estado 1, como el estado 2, como el estado 6, el estado 9, cómo se encuentran, cómo están llegando, mientras que yo abro un videíto que va a aperturar nuestra clase de hoy, ¿ok? Siempre ponemos teoría, siempre me gusta contarles el objetivo, pero justamente luego del objetivo vamos a ver este pequeño video que lo voy buscando por nuestro buscador en YouTube. Creo que ya lo tengo. Listo, lo encontré. Muy bien, el estado 7. El estado 6 también. El 6 es como que bastante estresado, estresada. El 7, ¿no? Como que también pensativo. Muy bien, me gusta que también estén reflexivos. Aquí en Perú estamos próximos a las elecciones, así que muchos vamos a estar pues bastante reflexivos sobre a quién elegimos, quiénes son nuestros representantes. ¿Ok? Muy bien. Volviendo pues a la clase de hoy, la clase pasada que hicimos. Para los que no estuvieron pues en la clase, no lograron asistir, vamos a recordar un poquito. Vimos el proceso de reclutamiento, ¿ok? ¿Cómo podemos afianzar este proceso estratégico para la búsqueda? Como muchas veces un proceso de reclutamiento bien diseñado, bien pensado, desde el inicio, pues bien direccionado, nos permite tener mayor cantidad de candidatos, nos prepara para que nuestro proceso de selección, que es el siguiente paso y el paso que hoy revisamos, sea exitoso. Definimos que este proceso es un proceso donde se convoca y selecciona a los candidatos para una vacante específica. Tenemos dos tipos de proceso de reclutamiento. Uno queda por fuente del talento y otro por la necesidad. Cuando hablábamos de reclutamiento por fuente, pues hablábamos de un reclutamiento interno o un reclutamiento externo. Promociones, reubicaciones. Reclutamiento externo, en cambio, tenía que ver con aquellos procesos donde la fuente era una fuente externa de la empresa, una fuente donde los candidatos no habían tenido un vínculo previo pues con la empresa, por lo tanto tenían nuevas perspectivas, nuevas maneras de hacer las distintas funciones que podían desempeñar. ¿Ok? Cuando hablamos de reclutamiento por necesidad, en cambio, hablábamos por según cuánto era la cantidad o el tipo de puesto que nosotros íbamos a reclutar. Así vimos reclutamiento masivo,
especializado de alta gerencia y programas de práctica. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito la clase pasada. Y el objetivo que tenemos hoy es más bien ya el siguiente paso, que es el proceso de selección. Y en específico, hoy vamos a entender, analizar un proceso de selección reforzado por las competencias, ¿ok? Vamos a utilizar el enfoque de competencias como ese enfoque diferenciador que nos ayuda un poquito a que nuestro proceso sea un proceso más estratégico y más exitoso. Tenemos 3 objetivos el día de hoy: identificar qué son las competencias, por qué existen en los procesos de selección, por qué son relevantes. Vamos a analizar cómo las distintas herramientas o métodos al momento de seleccionar, como entrevistas, pruebas psicológicas, assessment center, nos permiten evaluar estas competencias de los candidatos de una manera sistemática, estructurada. Y además vamos a hacer un pequeño ejercicio que simule este tipo de escenario de la evaluación por competencias. ¿Ok? Muy bien, esa es la clase de hoy. Y yo les había dicho que, pues, vamos a iniciar con un pequeño video también para que reflexionemos un poquito de lo que son los procesos de selección, ¿no? Usualmente en los procesos de selección, cuando nosotros hemos impulsado uno, cuando hemos participado, este tipo de procesos nos permite, sobre todo, pues, encontrar al candidato ideal. Y usualmente se utilizan estas pruebas, estas dinámicas, son bien estructuradas, como que son muy estandarizadas. Ahora les voy a mostrar un proceso de selección que ha sido diseñado un poco, pues, diferente. ¿Ok? Atentos, atentas, y luego comentamos. What's your management style? Passionate. Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, teeth are brushed. You look good, you feel good. Hi. Hello. How are you? Niet fenomenal. Okay, Reeves. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. bye. Russell, have a very nice weekend. Thank you. So, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say now. Stay like this. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Come, Simon, Mr. Ross. Okay. Please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. Take this one. Okay, wait back. Okay, he's okay. Okay.
Muy bien. ¿Qué les pareció este proceso de selección? ¿Distinto? Igual que los que siempre sabemos, los que siempre hemos visto, donde siempre hemos participado. Quiero ver un poquito sus comentarios. Pueden escribir en el chat, chicos, qué les pareció este proceso de selección. Un proceso bien diseñado, parece que alguien lo planificó. ¿Qué piensan ustedes? ¿Un proceso usual o diferente? ¿Cómo se atrevieron a hacer un poquito este tipo de dinámica, ¿no? Bastante distinto al usual, con situaciones, pues, plausibles, pero no tan esperadas, ¿no? Imagínate que vas a tu entrevista de trabajo y tu entrevistador se desmaya, le da un ataque. ¿Cómo actúas, no? ¿Qué tipo de competencias puedes tener? ¿Qué tipo de respuesta podemos tener? ¿Lo ayudamos? ¿Vamos en busca de ayuda? ¿Nos quedamos con él? ¿Llamamos a alguien? No. ¿Qué tipo, pues, de respuesta vamos presentando en ese tipo de situaciones? Allí, pues, analiza el sentido común, juicio crítico, sentido de urgencia. Entonces, vemos un poquito que este tipo de dinámicas, pues, puede evidenciar comportamientos que en una entrevista quizá no hubiéramos podido evaluar, ¿no? Y no solamente esta situación, luego tienen una serie de situaciones los candidatos que van pues mostrando concordancia, coherencia de su comportamiento, ¿no? Y por el lado de la empresa, ¿qué inteligente estrategia para posicionarse con los candidatos, pero también con su público? Imagínense, ¿no? Ellos sean patrocinadores de este club de fútbol y obviamente pues lo supieron aprovechar muy bien. Los resultados lo hacen en esta final, en este partido que tenían con sus patrocinados, y pues todo el público que está ahí en el estadio ve que han hecho este tipo de proceso, y ese público muy seguramente también tiene o trabaja o tiene distintas postulaciones a lo largo de su vida, a lo largo de los años, ¿no? Entonces ya queda con esa mentalidad de que esa empresa hace las cosas distintas, desafiantes, y que también te dicen, oye, qué genial, me gustaría trabajar en esa empresa, ¿no? Entonces lo posiciona, permite que su reputación como empleador crezca, ¿no? Entonces ha sido una doble ganancia. Han tenido a los candidatos más destacados, con más potencial, con las competencias más adecuadas, y también este público es este potencial, este posible talento en un futuro que va a tener una atracción por la empresa, ¿no? Entonces, un poquito de eso se trata, chicos. Un poquito de cómo nosotros podemos posicionar a las empresas y al mismo tiempo cuidar esa reputación, generar una buena percepción y manejar procesos de selección distintos, diversos, con la identificación y el cuidado de las competencias de nuestros candidatos. ¿Ok? Muy bien. Ahora que ya vimos el videíto, vamos pues a comentar cómo definimos el proceso de selección. ¿Qué es el proceso de selección? Nosotros encontramos que este proceso de selección se puede definir como identificar al candidato más adecuado mediante herramientas, mediante procesos, mediante las estrategias que sean necesarias. ¿Ok? Heineken lo hizo. Hizo un proceso de selección bien dirigido a encontrar a esa persona con potencial. Este video que vimos fue de hace unos 15 años aprox. Hoy en día, pues, este interno, este practicante, ingresó a Heineken, se desarrolló, creció y actualmente trabaja en Google, si no me equivoco. Entonces, imagínense, encontraron a alguien con bastante potencial mediante sus etapas y sus procesos bien diseñados. Eso es un proceso de selección. Buscamos
que en los procesos de selección, pues se puedan encontrar habilidades, conocimientos y actitudes que son netamente, pues, para desempeñarse de una manera exitosa en el puesto, ¿ok? Ustedes deben recordar cómo era nuestro proceso de selección o cómo iniciaba nuestro proceso de selección. Venía nuestro analista de finanzas, nuestro jefe de finanzas, y nos decía, ¿sabes qué? Necesito una nueva vacante, ya tengo el presupuesto, empecemos la búsqueda. Nosotros realizamos este análisis del descriptivo de puesto y encontrábamos que toda la información pues estaba plasmada, estudiábamos, entendíamos que estaba actualizada, realizamos nuestro proceso de reclutamiento y luego nos toca pues nuestro proceso de selección. Este proceso de selección específico va a tratar de encontrar a ese candidato, a esa candidata que realmente pueda sentirse motivada, comprometida y además tenga las competencias tanto técnicas y blandas adecuadas. ¿Ok? Eso es un poquito del proceso de selección. También entendamos que realizar un proceso de una manera inadecuada, de una manera donde no tomamos en cuenta estos factores, motivación, compromiso, competencias, nos genera o tiene un impacto en el negocio. Alta rotación, podemos encontrar que muchas veces cuando nos equivocamos al seleccionar, tenemos mayor cantidad de renuncias anticipadas. ¿Qué significa esto? Tenemos a un candidato que ingresa, pasó el proceso de selección, ingresa, llega el primer día, pasa una semana, pasa 2 semanas y presenta su carta de renuncia. 2 semanas fue lo máximo que estuvo en el puesto. En 2 semanas, obviamente, pues esta persona no logró impactar en la empresa, no logró el objetivo que se tenía, pues un compromiso de 1 año, 2 años, 3 años, que es lo mínimo que esperan las empresas para que el talento pueda estar dentro de su organización. Genera tiempo, pues, perdido. Económicamente también genera un impacto en los justamente ingresos y el presupuesto que la empresa tiene. El talento, el equipo de talento que destinó tiempo, recursos para encontrar a esta persona que lo contrató, también tiene pues esta frustración por realizar de nuevo un proceso que ya se había culminado, que ya se había cerrado. ¿Ok? Entonces tiene consecuencias por todos los frentes. Tengamos mucho cuidado y sobre todo realicemos nuestro proceso de selección de una manera estratégica, de una manera que conectemos y tomemos en cuenta el compromiso. ¿Ok? ¿Qué tan comprometido es este candidato? Puede ser muy bueno, pero va a estar motivado y comprometido con la empresa, con el negocio. Tiene otro tipo de expectativas, otro tipo de metas, ¿ok? Eso es un poquito lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos, pues, buscando talento, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, hoy en día encontramos que el proceso de selección ha ido evolucionando. La experiencia del candidato también, pues, se valora dentro de la alineación con las competencias de la empresa. Muchas empresas tienen principios culturales, tienen competencias que rigen su ADN, ¿ok? Pueden tener valores corporativos como la integridad, como la innovación, ¿ok? Etcétera, etcétera. Y esos valores, esos principios, buscan en sus candidatos, ¿ok? Ese es el enfoque moderno que hoy en día vamos a estar encontrando en la bibliografía,
en los recursos que se les ha compartido, tenemos un capítulo dedicado pues al proceso de selección. Les recomiendo que lo lean, que visualicen un poquito este tipo de contenido para tener pues más profundidad del tema que hoy estamos revisando. ¿Ok? Y en específico, yo les decía que además yo fomento que los procesos de selección sean basados en competencias. La estadística nos dice, según los estudios, los equipos con empleados seleccionados por competencias específicas tienen un 22% más de productividad. ¿Ok? Eso es un poquito el proceso de selección. Y ahora me gustaría que ustedes me cuenten de sus experiencias. ¿Cuáles son las características que ustedes encuentran en los procesos de selección que dicen, ¿sabes qué? Es un buen proceso de selección? ¿Qué tipo de cualidades, qué tipo, pues, de características tiene que tener un proceso de selección para decir que es un buen proceso? ¿Qué piensan ustedes? En los procesos que ustedes han realizado, en los procesos donde ustedes han participado, ¿cuáles son esas características, esas cualidades que hacen que nosotros digamos, ¿sabes qué? Este proceso me ha gustado, no quedé seleccionada quizá, pero me ha gustado por la manera del reclutador, porque siempre me mantenían informado sobre las distintas etapas. ¿Cuál puede ser o cuáles pueden ser esas características? Que debe tener un buen proceso de selección o que ustedes han visto que tiene un buen proceso de selección. Un proceso donde informan a los candidatos, ¿puede ser? ¿Sería un buen proceso de selección? ¿Sí? ¿No? Un proceso donde sea, pues, el candidato bien tratado, ¿puede ser? Muy bien, Joelmi, muy bien. Vamos a ver qué nos dice. ¿Alguien más se anima a contarme cuáles son esas características que hacen que un proceso de selección sea bueno? Vamos a ver. Joelmi nos dice, explicar la etapa del proceso que se lleva a cabo para seleccionar el candidato adecuado. Súper válido. Comentarle de una manera pausada, una manera que comprenda a nuestro candidato desde el inicio. ¿Cómo va a ser el proceso? Las etapas que tiene el proceso de selección. En específico, cuando ya estamos en una determinada etapa, comentarle pues aquellas recomendaciones que debe tomar en cuenta, aquella información necesaria para que se desempeñe de una manera óptima. ¿Ok? Ser asimismo pues amables, empáticos, asertivos, tener una comunicación constante, brindar correo de agradecimiento. Muchas veces los reclutadores, y lo digo los porque a mí también alguna vez me ha pasado,
tenemos bastantes procesos que seleccionar. No es una, no es dos vacantes. Tenemos, pues, vacantes, incluso vacantes masivas, especializadas, etcétera, ¿no? En la cola del trabajo. Y, pues, dando prioridad a las tareas que tenemos, podemos olvidarnos de brindar ese correo de agradecimiento que es bastante valorado por los candidatos. Cuidemos la experiencia del candidato, chicos. Nosotros somos el primer contacto que tiene con la empresa. Es la primera impresión que tiene este futuro trabajador. ¿Ok? Entonces, seamos cuidadosos con esa reputación, con esa marca empleador. Muchas gracias, Joelmi. Y bueno, ahora les pregunto, ¿qué son las competencias? Cuando yo hablo de competencias, ¿a qué me refiero? Siempre escuchamos que dicen competencias blandas, competencias técnicas, pero ¿qué son? ¿Qué son estas competencias? ¿Cómo las definen? Tenemos justo 2 minutitos para que me cuenten cómo definen o qué piensan sobre las competencias. Muy bien, François Rubio nos comenta. ¿Alguien más se anima? Nos queda 1 minutito. ¿Qué pueden ser las competencias? ¿Es solamente un elemento? ¿Son más elementos? A ver. ¿Sí? Excelente. Vamos a ver qué nos dicen las competencias. Habilidades y capacidades. Muy bien. Tiene que ver competencias con esa habilidad que tienes y con esa capacidad que alcanzas. Excelente. Explicar, bueno, eso ya nos había comentado Joelmi, y por acá, conocimiento y habilidad que posee una persona para actuar de manera efectiva. ¿Ok? ¿Me escuchan ahora, chicos? ¿Sí? Creo que ya, por ahí sí ya me escuchan. Justo Joelmi nos decía, esta capacidad, este conocimiento que necesitamos para actuar, ¿ok? Tanto a nivel de conocimiento teórico, en las distintas, pues, herramientas que se necesitan en el día a día en el trabajo, ¿ok? Manejo de algún programa informático, manejo
de alguna plataforma, etcétera, ¿no? Un conocimiento específico, un conocimiento técnico, como la capacidad, la habilidad que podemos tener para desempeñarnos en distintas situaciones. Ustedes en el día a día, en el trabajo, nosotros, ¿no? Enfrentamos situaciones que, pues, ameritan que usemos capacidades, competencias relacionadas más a cómo interactuamos con otras personas, ¿no? Qué tan empáticos somos, qué tan firmes, qué tan asertivos, qué tan organizados, qué tan responsables, qué tanto juicio crítico aplicamos, capacidad cognitiva, capacidad de toma de decisiones. Eso en el día a día y sobre todo en el trabajo lo demostramos, ¿no? La inteligencia emocional también. Entonces, ustedes han mencionado, pues, aspectos bastante relevantes de las competencias, justamente componentes que son necesarios, ¿ok? Les he puesto aquí justo estos componentes. Tenemos conocimientos. Si tú no tienes el conocimiento de qué es, ¿no? Determinado tema, determinada herramienta, no puedes empezar a desarrollarla ni que se convierta en una habilidad. Siempre necesitas este conocimiento, este marco de referencia que te comente, que te brinde esa capacidad de saber cómo se realiza, cómo se maneja, cómo pues puedes desarrollarte en determinada cualidad, característica del trabajo o del perfil. ¿Ok? Eso es el componente de conocimientos. También, cuando hablamos de competencias, vamos a hablar de habilidades. Una vez que tú tienes el conocimiento, puedes recién, de manera práctica, aplicar ese conocimiento en una situación, pues, específica, en una situación real. Ejemplo, si tú ya tenías un conocimiento previo en el manejo de Excel, en alguna situación donde te ameriten, donde te demanden que manejes, que apliques ese conocimiento, tú vas desarrollando la habilidad. Podemos hablar de poca habilidad, media habilidad y mucha habilidad. En la medida en que tú te expongas más a este tipo de situaciones donde tengas que aplicar ese conocimiento, pues la habilidad va creciendo. ¿Ok? Ejemplo, en alguna situación donde tengas que aplicar la capacidad de análisis de datos, negociación, programación, Excel, Power BI, etc. Otro de los componentes de las competencias son las actitudes. Y esto tiene que ver más con la predisposición o la mentalidad que nosotros tenemos frente a determinadas situaciones, ¿ok? No es lo mismo encontrar un candidato que ante una situación de resistencia, una situación donde se puede existir algún conflicto en la empresa, en un equipo, pues le planteamos esta situación y nos comenta, nos muestra una actitud también negativa, una actitud donde comenta que no se va a poder conciliar este equipo, versus un candidato que encuentra alguna fortaleza, alguna capacidad resolutiva para este tipo de situación, ¿no? Entonces, eso es un poquito la actitud, cómo también esto influye en las competencias que podemos tener, que podemos identificar, que podemos desarrollar. Finalmente, los comportamientos, la forma en que el candidato actúa o responde en distintas situaciones, reflejando sus valores y estilo personal.
¿Ok? Ejemplo, este comportamiento se visualiza en el día a día, en la manera en que el candidato, pues, va mostrándose ante los demás. Es, sobre todo, este tipo de comportamiento que nos predice, que nos muestra cómo, pues, va a ser el candidato en un futuro si nosotros lo contratamos, ¿no? Le podemos hacer alguna pregunta relacionada a su comportamiento en determinadas situaciones y ese comportamiento previo nos brinda una proyección de algún comportamiento futuro que puede tener en la empresa. Por eso muchas veces existen este tipo de preguntas que ponen una situación de dilema o una situación que puede haber sido problemática para el candidato para saber cómo actuó, qué tipo de respuesta tuvo, ¿ok? Justo este tipo de análisis, este tipo o este componente de las competencias fue validado y evaluado en el video de esta empresa que realizó para sus candidatos, ¿no? En Heineken, cómo miraba que era su comportamiento, sus actitudes ante determinadas situaciones, y eso fue pues lo valorativo para que pueda ser elegido o no para la empresa, ¿ok? Entonces no se olviden, chicos, competencias involucra conocimiento, habilidades, actitudes y comportamientos. Existen distintos tipos de competencias, las competencias técnicas, las competencias blandas y competencias organizacionales. Antes de continuar, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Ok. Si vamos bien, continuamos entonces. Las competencias técnicas se relacionan sobre todo con el conocimiento y habilidad específica en el puesto. Por ejemplo, si yo en mi descriptivo de puesto, en el perfil, encontré que sí o sí necesito un conocimiento en diseño gráfico, codificación en Python, manejo de maquinaria especializada, podemos decir que son competencias técnicas que se requieren para el puesto. Luego, encontramos a las competencias blandas, que más bien se relacionan con esos comportamientos, con esas actitudes que afectan cómo el empleado interactúa, socializa con los demás, ¿ok? Es lo que en el día a día nosotros hemos ido desarrollando desde que estábamos, pues, en educación primaria, inicial, mientras íbamos creciendo en el colegio, en el instituto, en la universidad, etcétera, ¿no? Por eso es importante que cuando estamos formándonos, pues tengamos exposición a este tipo de situaciones. Este tipo de interacción ayuda a que puedan ellos resolver situaciones específicas frente a otras personas que pues componen otro tipo de organizaciones o puedan comprender al cliente hacia dónde va dirigido el producto que el negocio, que la empresa tiene. ¿Ok? Esas son las competencias blandas y luego encontramos otro tipo de competencias que son las competencias organizacionales. Estas se conectan con los valores y la cultura de la empresa. Asegura que el empleado encaje en el entorno organizacional. Por ejemplo, la innovación, la ética, la responsabilidad social. Muchas empresas, yo les había dicho, que tienen sus valores, acá les voy a mostrar, o aquellos principios que son, pues,
sus lineamientos y que luego en las entrevistas, en las dinámicas, incluso en las pruebas psicológicas, buscan, ¿ok? Voy a compartir esta pestañita. Acá tenemos a esta empresa, justamente una empresa de consumo, una empresa de productos, de abastecimiento, etcétera, que es tanto industrial como que también se conecta con retail. Y pues comenta cuáles son esos valores que rigen los principios de la empresa, ¿no? Que dirigen un poco el negocio, el propósito, el enfoque. Liderazgo, colocan la definición que tienen en cuanto al liderazgo, asimismo el conocimiento profundo que tienen de sus clientes, de sus consumidores, cuánto pueden ser responsables de aquellos resultados tanto positivos como negativos, como ellos también lo definen. También comentan esa conexión sólida que tienen basada en colaboración entre equipos. Pues acá también su otro principio, valor cultural, la disciplina, la agilidad, la flexibilidad, el aprendizaje continuo, la apertura, la integridad, la transparencia y pues finalmente el respeto y la confianza. Entonces, eso es un poquito lo que esta empresa valora y muy probablemente todos sus procesos de talento, selección, capacitación, evaluación de desempeño, tema de promociones, etcétera, estén calibrados bajo este sistema de valores y principios. Entonces, si nosotros ingresamos a una empresa, lo primero que tenemos que saber cuál es su propósito, su misión y sus valores, ¿ok? Si estamos postulando una empresa, es lo mismo. Mínimo debes empaparte de ese conocimiento, pues, de valores, del propósito, de la misión y visión que puede tener esta empresa. ¿Ok? Muy bien. Volvamos por acá. Profesora, ¿y qué pasa si mi empresa no tiene este tipo de valores? Bueno, algunas empresas no definen todavía los valores, no definen todavía esos principios, pero tú sí puedes, de manera más panorámica, identificar aquellas competencias que el negocio, pues, premia, que el negocio valora. Existen algunos equipos que pueden, dentro de la empresa, de esta empresa que te comento, que pueden valorar la agilidad, ¿no? Que sus candidatos, que sus trabajadores sean ágiles, flexibles. Puede existir en otro equipo que más bien lo que valoran es esa confianza, esa capacidad de asumir, ¿no? Cualquier resultado, etcétera, etcétera. Entonces también cuando estamos levantando el puesto, el descriptivo del puesto, cuando estamos en la actualización, podemos hacer este tipo de pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las competencias organizacionales, blandas, que tu equipo, que tú como jefe valoras, necesitas, requieres que tenga tu candidato ideal? ¿Ok? Es válida este tipo de preguntas para que tú también tengas información y puedas realizar el proceso de selección enfocado y dirigido a este tipo de perfil. ¿Ok? Muy bien. Bueno, les he traído por aquí algunas competencias clave que hoy en día son bastante evaluadas en las distintas organizaciones: liderazgo, trabajo en equipo, adaptación al cambio, resolución de problemas. Por acá incluso les traje esta pequeña infografía, ¿no? Qué importante es que tengamos iniciativa, proactividad, liderazgo, compromiso, capacidad de análisis, trabajo en equipo, la flexibilidad, la comunicación, la creatividad, el pensamiento estratégico, ¿ok? Eso sobre todo, chicos, no se olviden de desarrollarlas. ¿Cómo lo hacen? Pues exponiéndose a ese tipo de situaciones. Poco a poco, no todos vamos a tener una capacidad o una competencia a un desarrollo alto.
Poco a poco se van desarrollando, poco a poco nosotros podemos ir afianzando este tipo de competencias, ¿ok? Y bueno, yo les decía que el proceso de selección o la intención del proceso de selección que vengo a comentarles tiene un enfoque basado en competencias. Los procesos tradicionales, usualmente, al momento de seleccionar, solo se centran en aquello que pueden ver, ¿ok? Centrado en los títulos, en la experiencia, en las referencias. En cambio, cuando hablamos de un enfoque por competencias, estamos evaluando habilidades, actitudes y comportamientos clave para el puesto, ¿ok? No solo evaluamos esa educación, esas acreditaciones, sino también el comportamiento pasado que tuvo en sus experiencias y cómo esa información puede ser valiosa para proyectar su comportamiento futuro, para proyectar su adaptación a nuestra empresa, ¿ok? Si no tomamos en cuenta esto, muy probablemente no identifiquemos esas capacidades o esas falencias como la falta de compromiso, la falta de motivación, comportamientos inadecuados, etc. Entonces, un enfoque de competencias nos brinda más visibilidad a posibles situaciones de cuidado dentro del trabajo, nos brinda información pertinente en relación a la interacción que tiene con los equipos, con las personas, nos brinda información precisa, más objetiva, ¿ok? Eso es un poquito el enfoque por competencias y además, si nosotros logramos implementar este tipo de enfoque, vamos a tener procesos de selección más enfocados que van a lograr o tener un impacto en la retención. Vamos a escoger candidatos que sí o sí se alineen con esa intención que la empresa tiene. Si nosotros seleccionamos personas que están alineadas con los principios, con los valores culturales de la empresa, vamos a reforzar esa identidad, esa cultura que la empresa tiene. ¿Ok? Eso es un poquito el enfoque basado en competencia. Un ejemplo para esto podemos comentar. Imaginemos que contratamos a un gerente solo porque tiene 10 años de experiencia. ¿Ok? Nos dicen, ¿sabes qué? Toma este CV, te recomiendo a mi amigo, 10 años de experiencia, tiene muy buenas referencias, conoce a todo mundo. ¿Sabes qué? Solamente hace entrevista y ya, que ingrese, nos dice. ¿Ok? Nosotros, bueno, extrañados, incluso un poco temerosos, decimos, oye, pero ¿qué tal si le hacemos una entrevista profunda, una entrevista por competencias? Y nos dice, no, el gerente nos ha encargado que esta persona tiene que ingresar. No podemos hacer mucho, ¿ok? Si estamos en ese tipo de situación. Entonces, no logramos evaluar sus habilidades en los equipos, no evaluamos su habilidad de liderazgo, su habilidad de adaptación, de trabajo, pues frente a situaciones de alta presión, de toma de decisiones, etc. No lo logramos hacer porque prácticamente nos lo contrataron sin este tipo de proceso regular. ¿Qué pasa? A los meses enfrentamos una situación de alto riesgo, ¿ok? Se tiene un producto que estuvo pues mal realizado, tenemos una gestión altísima de reclamos, devoluciones, etc. Vamos con este gerente para que pueda brillar en este momento. ¿Y qué pasa? No nos dice nada, no toma decisiones rápidas, el negocio va perdiendo dinero, nos damos cuenta que nunca había enfrentado este tipo de situación, que no sabe qué decisión tomar, qué enfoque tener. Por lo tanto, pues el negocio se va afectando y muy probablemente pues incluso lo sabe.
¿no? Entonces vamos a tener una renuncia anticipada, hemos perdido dinero, hemos perdido reputación como empresa y pues vamos a tener que realizar un proceso de selección que va a tomar tiempo. Entonces, esto pasó porque no realizamos un proceso de selección y sobre todo no utilizamos un enfoque basado en competencias, ¿ok? Tengamos mucho cuidado, seamos pues bastantes cuidadosos al momento de tener este tipo de situaciones que nos puede pasar. Expliquemos con bastante análisis, con bastante asertividad, porque es necesario que igual esta persona pase un proceso de selección, porque necesitamos recopilar este tipo de información y qué beneficios trae si es que identificamos comportamientos que no se alinean con lo que la empresa busca, ¿ok? Pasa mucho que siempre hay un gerente que recomienda, que dice, y nosotros también tenemos que ser firmes, pero a la vez, pues, flexibles, ¿ok? En el sentido en que podemos comentar este tipo de consecuencias, explicarles de la manera más asertiva posible, y si aún así se empeñan, pues, es parte de, a veces toca, ¿ok? Muy bien. Les he traído aquí algunas herramientas de selección. Estas son las más utilizadas en este momento en las distintas empresas. Tenemos las pruebas psicométricas, las entrevistas y las dinámicas grupales. Entre las pruebas psicométricas van a encontrar pruebas que miden características como personalidad, inteligencia, habilidades cognitivas, habilidades más relacionadas al aspecto emocional. Existen bastantes tipos de pruebas psicométricas. Ejemplo, las pruebas de inteligencia son las pruebas, por ejemplo, como Wonderlic, Raven, pruebas de personalidad, 16PF. Va a depender mucho del tipo de empresa, del tipo de puesto que estamos gestionando para aplicar este tipo de pruebas, ¿ok? Algunas veces incluso existen empresas que brindan pruebas de habilidades específicas dentro de este paquete psicométrico, la capacidad numérica, la capacidad verbal, la capacidad abstracta. ¿Cuál es el objetivo? Que se reduzcan los sesgos al evaluar los candidatos, ¿ok? ¿Es eficiente? Pues sí, nos permite identificar talentos con habilidades específicas de manera rápida. Eso es un poquito las pruebas psicométricas. Yo les recomiendo que utilicen, sobre todo, para tener información específica, objetiva, información que nos permita tomar decisiones más adelante, ¿ok? Es necesario que utilicemos pruebas psicológicas en todos los procesos de selección. Depende, algunas empresas tienen la capacidad para tener, pues, varias pruebas o una plataforma que gestione este tipo de pruebas. A veces no podemos utilizarlas todas, utilizamos las más comunes para el lado laboral, ¿ok? Yo sí les recomiendo que las tengan, que las utilicen para que puedan tener resultados e información más precisa. Dentro de la carpeta que les he compartido, que les hemos compartido desde ITEC, déjenme ver, justo encontramos, vamos a compartir otra pantalla, algunas pruebitas que pueden utilizar, chicos, o si ustedes no son psicólogos, que puedan entender cómo se utiliza. ¿Ok? Aquí está justamente el archivito y acá en casos manuales y pruebas van a encontrar. Encuentran, por ejemplo, manuales de pruebas psicológicas, donde ustedes pueden utilizar aquellas más específicas o relacionadas con su evaluación, con los puestos que ustedes están reclutando. ¿Ok? Pues acá encuentran algunas más.
Por aquí también les he traído otro cuadernillo de pruebas psicométricas que pueden utilizar al momento de la evaluación con sus candidatos. ¿Ok? Y bueno, las otras presentaciones, los otros PDFs que ven por aquí, se relacionan a otra etapa que ahorita mismo vamos a revisar. ¿Ok? Un minutito para presentar. Listo. Justamente vamos a ver que también existe el proceso, la herramienta de las entrevistas. Cuando nosotros hablamos de entrevistas, hablamos de ese proceso que es el más utilizado desde tiempos, pues, desde inicios del trabajo. Es el momento cuando encontramos, conversamos, evaluamos la compatibilidad del candidato con el puesto y la cultura. Existe la entrevista tradicional, que es la que solamente se enfoca en preguntas bien cerradas, para validar educación, para validar experiencias, que no profundiza más allá de esto, versus la entrevista más enfocada en las competencias, ¿ok? La entrevista por competencias se centra en comportamientos pasados como indicadores de éxito futuro. Por ejemplo, tú puedes darte cuenta que es una entrevista por competencias porque te preguntan, describe una situación donde tuviste que trabajar en equipo para resolver un problema en el trabajo, ¿ok? De manera específica te están diciendo, cuéntame una experiencia de trabajo en equipo en una situación complicada en el trabajo. Entonces, si tú no respondes a esta pregunta, si tú no comentas esta experiencia, ya estás restando puntos para avanzar en las siguientes etapas, ¿ok? Nos brinda, profundiza la información, nos brinda sentido sobre cómo es el candidato en este tipo de contexto. Está diseñada la entrevista por competencias a evaluar estos tipos de conocimientos, ¿no? Este tipo de comportamientos específicos para el puesto. Luego vamos a encontrar las dinámicas grupales. Y es cuando nosotros estamos evaluando a varios candidatos para su justamente adaptación a un puesto determinado. Hacemos que estos candidatos interactúen y que evidencien su trabajo en equipo, su liderazgo, la comunicación, la resolución de conflictos que puedan tener. Existen varios tipos de dinámicas grupales, como el role-playing. También pueden encontrar dinámicas como, pues, business case. Se les brinda una situación de negocio y en trabajo grupal, ¿no? En equipo, que se van formando en este grupo, porque es un gran grupo, van comentando, van resolviendo este tipo de desafío, ¿ok? En el role-playing se asignan roles específicos a los candidatos para simular una situación laboral. Por ejemplo, un equipo puede simular una reunión de crisis donde deben decidir cómo enfrentar un problema con un cliente. Los candidatos trabajan juntos para resolver el reto y también, pues, para mostrar esas competencias que tienen. ¿Cuándo se utilizan las dinámicas grupales? Sobre todo en situaciones donde se tenga que evaluar a personas sin mucha experiencia y más bien nos centramos más en sus habilidades de interacción, sus habilidades blandas, practicantes, asistentes, ¿ok? Es un poquito lo que se utiliza al momento de su evaluación, ¿ok? Hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Cómo vamos? Muy bien. Ok. Entonces, les he compilado por aquí justo lo que les decía.
las herramientas, lo que veíamos, las pruebas psicológicas y sus distintas, pues, tipologías, las pruebas psicométricas, las pruebas técnicas, depende mucho de cuál es su propósito de evaluación que ustedes tengan con sus candidatos, el test de inteligencia emocional, de razonamiento lógico. Estos de aquí, los que figuran, son los más utilizados, ¿ok? En el ámbito laboral. Les recomiendo que exploren, que busquen, que aprendan un poquito cómo utilizarlas. En el caso de las pruebas técnicas, va a depender del puesto. Si es un puesto bien específico, bien especializado, muy probablemente tenga una prueba pues así. También, ¿ok? Bien orientada a identificar este tipo de cualidad. Buenas prácticas. Cuando nosotros estamos seleccionando, cuando estamos realizando nuestro proceso de selección, tenemos algunas prácticas que debemos, pues, evidenciar. ¿Cuáles son? Asegurarnos que las pruebas que hemos elegido, las pruebas psicométricas, sean relevantes al puesto. Combinar las pruebas con otras herramientas para una evaluación integral. Explicar a los candidatos el propósito de las pruebas. ¿Ok? Como decíamos al inicio, expliquemos cómo es el proceso, cómo es la etapa, brindemos esa confianza y esa seguridad a nuestros candidatos. Al momento de entrevistar, nosotros mismos tenemos que estar preparados, por más experiencia que tengamos, siempre a la mano algún cuestionario que esté bosquejado, que tenga algunas preguntas que sí o sí tenemos que realizar para ese puesto. Creemos un ambiente cómodo para el candidato. Si es una entrevista presencial, pues que sea en una oficina, que sea en un ambiente que pueda brindar esa seguridad, esa confianza para que el candidato pueda desarrollarse de la mejor manera. Si es una entrevista virtual, pues ingresemos temprano a la reunión, expliquemos, saludemos de manera afable, miremos directamente hacia la cámara, estemos involucrados a, pues, esta atención con el candidato. Evitar preguntas discriminatorias o ilegales. Muy importante, chicos. No realicemos este tipo de preguntas, ¿ok? Este tipo de preguntas que pueden ser ilegales hasta discriminatorias no son necesarias en los procesos de selección. Entonces, por más que el jefe, por más que la persona que está solicitando el puesto te haya pedido, expliquemos que este tipo de información no es relevante para el puesto, ¿ok? Siempre que puedan, registren la información que obtienen de las respuestas de sus candidatos. De esa manera ustedes van a analizar, van a entender cuál es su comportamiento en, pues, en la entrevista y cuál es su desempeño en esta etapa. Así pueden tomar decisiones, ¿ok? Eso es un poquito esas buenas prácticas que tenemos que tener al momento de entrevistar. Y por acá, justo, les puse este momento de la entrevista por competencias. Cuando hablamos en una entrevista tradicional, les había dicho que siempre nos centramos en preguntas más genéricas, preguntas que se basan solamente en información de ese momento. Cuando hablamos de las entrevistas basadas en competencias, nos enfocamos en experiencias pasadas que demuestran cómo aplicaron competencias clave. ¿Ok? Ejemplo, podemos preguntar, ¿es buen líder? Y al momento de realizar esa misma validación en nuestra entrevista por competencias, obtenemos más información más específica. Cuéntame sobre una situación en la que lideraste un equipo para superar un desafío. ¿Ok?
Eso es un poquito la diferencia en las entrevistas por competencias. Existen bastantes preguntas, ejemplo, para este tipo de entrevista. Yo les recomiendo que incluso puedan apalancarse con la IA. Pueden colocar en la IA que ustedes utilicen, ChatGPT, Gemini, Copilot, etcétera, lo que utilicen. Por favor, bríndame preguntas por competencias para este perfil. Y pues la IA te puede ayudar a que tú tengas este tipo de cuestionario previo. Tú también le vas proponiendo alguna pregunta que te sea relevante. De esa manera enriqueces tu proceso de selección. ¿Ok? ¿Cómo respondemos este tipo de preguntas? ¿O cómo esperamos que nuestro candidato responda a este tipo de preguntas? Utilizamos la metodología STAR. Situación, tarea, acción y resultado. ¿Ok? Situación, descríbeme el contexto. Tarea, objetivo o problema a resolver. Acción, pasos que tomó el candidato. Y resultado, consecuencias y aprendizajes. Muy bien, esas son un poquito las herramientas de selección de la entrevista por competencias. Y por acá tenemos justo el método que les comentaba, el ejemplo de cuéntame sobre una vez que resolviste un conflicto en el trabajo, la respuesta también que podemos brindar, ¿no? Nos plantean, cuéntame este tipo de situación, ¿no? Ese momento donde lograste resolver este tipo de conflicto. Y en la respuesta, en mi trabajo anterior, el equipo estaba en desacuerdo sobre cómo dividir las responsabilidades en un proyecto. Entonces, le brindamos contexto, le contamos la situación. ¿Cuál fue nuestra responsabilidad? Mi tarea era mediar y llegar a una solución. ¿Cuál fue la acción? Propuse una reunión donde escuché a cada parte y facilitamos una nueva distribución de responsabilidades. Acción. Como resultado, completamos el proyecto a tiempo y con mayor cooperación. ¿Ok? Eso es el método STAR, chicos. Les recomiendo que lo utilicen cuando se enfrenten a este tipo de situación o cuando ustedes estén evaluando a los candidatos, pues bajo este tipo de método pueden evaluar sus respuestas. Algunas veces van a encontrar candidatos que no tienen experiencia, que no pueden responder este tipo de preguntas y de esa manera pueden hacer su filtro mucho más rápido. Luego les contaba del Assessment Center. El assessment, pues, por competencias. Estas simulaciones, estos momentos que se diseñan para observar las competencias claves en situaciones prácticas. Ejercicios, role-playing, análisis de casos, dinámicas grupales, ¿ok? Finalmente, justo por aquí les he traído este pequeño casito de selección por competencias. Es de una cadena de supermercados que está teniendo bastante crecimiento y tiene un puesto que está crítico, que ha tenido bastante rotación y que sí o sí tiene que cubrir. Jefe de logística. Tú, como reclutador, recibes 3 CVs preseleccionados. Así que tienes que analizar y tomar una decisión sobre cuál candidato contratan y por qué. Lo deben justificar bajo este tipo de competencias requeridas. Liderazgo, pensamiento analítico y resolución de problemas. Entonces, necesitamos que analicemos, pues, el perfil para tomar la decisión de cuál candidato contratamos. Aquí está nuestro descriptivo del puesto. Esto es lo que necesitamos del jefe de logística. Tiene como responsabilidades la supervisión
eficiente la cadena de suministro y las operaciones, optimizar rutas y procesos para reducir costos, gestionar un equipo multidisciplinario, resolver imprevistos en la cadena de suministro. Entre los requisitos, una experiencia mínima de 5 años en roles parecidos, competencias, liderazgo, pensamiento analítico, resolución de problemas, manejo de presión, sistema de gestión logística y herramientas de optimización. Algunas competencias clave, pues también tienen que considerar liderazgo, pensamiento analítico y resolución de problemas. ¿Ok? Descriptiva del puesto del jefe de logística. Y acá tenemos los CVs. 3 CVs. Estos 3 han sido previamente prefiltrados. Candidato A, Juan Pérez. Candidato B, Mariana López. Candidato C, Carlos Medina. Candidato A, experiencia, supervisor logístico, tiene más de 10 años de experiencia, implementó un sistema de rutas que redujo costos en un 20%, lideró un equipo de 50 personas en 3 regiones, diseñó un protocolo de emergencias logísticas, ¿ok? Tiene su educación licenciada en ingeniería y además hemos identificado estas competencias. Liderazgo sólido en equipos grandes y gestión de crisis. La candidata B también 7 años de experiencia, pero más bien en una empresa startup. Diseñó un modelo predictivo, también ella es ingeniera en sistema de información y competencias destacadas, pensamiento analítico y también innovación tecnológica. Finalmente, nuestro candidato C, Carlos Medina, gerente logístico, más de 12 años, también tiene educación pues bastante sólida, MBA en logística y cadena de suministro, con las competencias de resolución de problemas y comunicación efectiva con stakeholders. Eso es un poquito de los CVs que les he traído y nosotros, ustedes, tenemos que identificar a cuál de estos candidatos recomendamos, elegimos, tomando en cuenta las competencias y también las responsabilidades que estamos pidiendo para este perfil. ¿Ok? Tenemos 3 minutitos para que podamos elegir al candidato, chicos. Si el candidato A, candidato B o candidato C. Vamos a ver. ¿Por cuál candidato ustedes van? ¿Cuál candidato sienten que se puede alinear más con su puesto o con el puesto que están requiriendo, más bien? Tres minutitos. Vamos a pasar el slide de nuevo. Acá está.
¿Ok? ¿Listo? ¿Cuál candidato de estos tres consideran se alinea más con el puesto? Recuerden también validar las competencias. Pueden ingresar sus respuestas en nuestro chat. Muy bien, tenemos acá la candidata 2, candidato B. ¿Alguien más se anima a compartir su respuesta? Candidato A, ¿qué les parece? Los tres son buenos perfiles, ¿ok? Los tres tienen sus fortalezas, pero también tenemos que analizar de manera pues holística esa educación, esa experiencia y esas competencias que se han identificado. Igualmente, siempre pues vamos a tomar decisiones basándonos en información y en evidencia, más allá que la hoja de vida, ¿no? Las entrevistas, las dinámicas grupales, las pruebas psicológicas nos brindan más información para que nosotros podamos recomendar de una manera más firme cuál de los candidatos puede ser elegido. ¿Ok? Si tuviéramos por acá las anotaciones de cómo fue su desempeño en cada una de esas etapas, pues tendríamos más herramientas para tomar esta decisión. Igual, muchas gracias a todos quienes han participado y por acá les dejo un poquito esta tabla de competencias que puede ayudar a identificar cuál era el nivel que tenían en relación a el liderazgo, pensamiento analítico y resolución de problemas que nos estaban pidiendo. ¿Ok? Y bueno, chicos, el día de hoy ya vamos a justamente culminar un poquito antes para que podamos recapitular lo que hemos revisado. El proceso de selección por competencias va mucho más allá de las habilidades técnicas. Se trata de encontrar a personas alineadas con los valores y la cultura empresarial. Tiene un enfoque integral. La evaluación por competencias necesita de manera transversal conectarse con todo el proceso de selección. Necesitamos combinar de manera pues estructurada las distintas etapas del proceso de selección para tener mayor objetividad, menor tendencia al error, ¿ok? Y además nos ofrece una visión más precisa del candidato. ¿Ok? Entonces, en conclusión, la selección por competencias busca candidatos para el presente y el futuro de la empresa. Un proceso estructurado y profundo genera equipos más comprometidos, eficaces y alineados con la visión empresarial. Muchísimas gracias, chicos, por su paciencia, por también estar pues bastante involucrados hoy. Espero que la siguiente clase, ya la última clase, sigamos así de conectados y pues les dejo con el equipo de ITEC. Muchísimas gracias y hasta el día jueves, ¿ok?